y dispara, matando a uno de ellos y hiriendo gravemente al otro. El caso se investigó porque en principio era confuso, nadie quería hablar, hasta que la policía accedió a las cámaras de seguridad y ahí estaba, porque en principio se decía un vengador anónimo, cosas por el estilo. Después ya se convirtió en un justiciero, ¿verdad? Aquí está el momento del asalto. Le roba, se va, sí, y el hombre sale corriendo, se percata lo que ocurre y empieza a disparar, ¿verdad? Pero ya ojo mágico. Bueno, el tema es que un auto también terminó atropellando a uno de los motociclistas. Y uno de ellos muere ahí mismo, ¿verdad? ¿Y muere por el disparo o por el atropellamiento? Vamos a ver qué dicen las autoridades. Lo concreto es que horas después se le encuentra al cómplice en una vivienda así muy precaria, agonizando. También. Y bueno, pero en fin, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto cuadra con la legítima defensa o no? ¿Qué probabilidades tiene este guardia de, no sé, zafar de un proceso judicial? Porque está el fiscal Carlos Almada trabajando sobre esto. Nosotros tenemos el reporte completo, pero vamos a dejar de momento el reporte con estas imágenes porque le queremos saludar al abogado Ricardo Preda, a quien solemos recurrir en estos casos para hablar sobre la legítima defensa. ¿Cuál es el marco? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no de repente puede considerarse? Don Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. El abogado está en movimiento, ¿verdad? No, supongo que no maneja él, definitivamente, pero no sé si parece que no nos escucha él. Porque queremos preguntarle esta situación, ¿verdad? Que es muy delicada. Sí, delicado, porque es cierto lo que decías antes. Legítima defensa, pero acá estaban huyendo ya los motoasaltantes. Sí, eso es lo que no... Es complicado, pero qué injusto también, o sea... sobre todo porque te cuento que el que murió, un hombre, Juan Martínez Fariña, 27 años, creo que los dos tienen antecedentes, es más, uno de ellos que tenía orden de captura por haber matado a su hermano. Imagínate de qué bicho estamos hablando. Y eso es lo que pasa, y de repente ahí la ley, no sé si decir que favorece, digamos, en este caso... Es que no sabemos todavía cómo va a ser el asunto, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos Dávalo, de 32 años, tenía orden de captura pendiente por homicidio. El que estaba herido, Bueno, tenemos tiempo de escucharle al comisario, así contextualizamos mejor, directora. Hugo Florentín se llama el comisario de investigación de delitos, y también Alberto Ramírez, que son de la comisaría jurisdiccional. La versión oficial, la que estamos sosteniendo, es que presumiblemente esta persona que perdió la vida iba a realizar un asalto, ¿verdad? Y que hay un guardia de seguridad que reaccionó. Esa versión la tenemos de una persona que vive acá casi enfrente de lo ocurrido, ¿verdad? Llegó al lugar y habló con el guardia de seguridad que estaba enfrente del supermercado de San Miguel y manifestó que había un accidente de tránsito, que supuestamente una persona quiso asaltarle a una persona que estaba esperando colectivo, y por lo cual supuestamente un furgón le atropelló a una persona, los que supuestamente iban a realizar el asalto. El delincuente termina con mayor privilegio antes que la propia ciudadanía, antes que la propia Guardia de Seguridad, antes que la propia Policía Nacional. Entonces, ¿en qué país estamos? Entonces, los fiscales que se prestan para defenderle a los ladrones, nosotros ahí deberíamos de juntarnos y quemarle vivo a los fiscales delincuentes, porque ya estamos cansados, que el propio gobierno nos robe con combustible, que el propio gobierno nos robe con la canasta familiar, y que nosotros tengamos que aguantar que otros malvivientes, parásitos de la sociedad, vengan y nos roben a nuestra gente, a nuestra señora, a nuestras mujeres, a nuestros chicos. Eso ya es inaguantable, ya estamos hasta acá ya. Él cumplía 18 horas a 6 de la mañana. Justamente cuando iba a cumplir su horario de salida pasó la tragedia, exactamente. Y fue oportuno porque justamente las personas que siempre están esperando colectivos siempre se agrupan ahí justamente por chorro. Entonces siempre son 5 a 6 personas que se agrupan ahí. En este caso la señora justamente fue la única, como que era sábado, era la única persona sola, y esto se percataron esta gente y le llegaron a las 5:20 de la mañana a perpetrar ese asalto.
Bueno, estas son las entrevistas que nos reportan desde el este del país nuestras compañeras Noelia y Rosana. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuadra esto que hizo el guardia de seguridad como legítima defensa? Pero vamos de vuelta con don Ricardo, ¿verdad? A ver si nos puede atender. Don Ricardo Preda, ¿cómo le va? Buenas tardes, Dante, para ti y para la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. No sé si llegaste a ver parte de los videos, te contaron el caso de Ciudad del Este, donde un guardia se percata de un robo de motochorro y sale disparando él su arma que tenía, que es una escopeta, y termina matando a uno y hiriendo gravemente a otro abogado. Bueno, en primer lugar, la legítima defensa sí se puede ejercer con relación a derechos de terceros. En este caso, obviamente, el guardia de seguridad no estaba actuando en defensa de derechos propios, sino, entiendo yo, de terceros, es decir, de quienes estaban en ese momento víctimas de los motochorros. O sea, nuestro Código Penal permite esta situación, así que en principio eso no tiene ninguna cuestión que objetar. Lo que habría que evaluar es si en el momento en que el guardia procede a realizar los disparos, se podía hablar aún de un riesgo para la vida de la persona que estaba siendo en ese momento asaltada. Si esto es así, bueno, en líneas generales, sin entrar a detalles más profundos, porque para eso tendría que tener todos los puntos uno podría afirmar que aparentemente se está ante una legítima defensa de derechos de terceros por parte del guardia. Si el proceso, si los disparos se produjeron en un momento donde ya no corría peligro la vida de la persona que estaba siendo asaltada, entonces podemos negar la posibilidad de que haya una legítima defensa. No obstante, esto no implica que no se analicen otras figuras que también implicarían la no responsabilidad penal del guardia. Don Ricardo, perdón, don Ricardo, vamos a suponer por un instante que desde la investigación puedan alegar de que ya no habría corrido peligro la vida de la persona asaltada o algo así. Sin embargo, no puede ser una especie de atenuante el hecho de que uno es testigo de un hecho de inseguridad y reacciona en ese momento caliente con lo que se tenía a mano y ocurrió lo que ocurrió, don Ricardo. Bueno, no solamente como un atenuante, como te dije, una cuestión es que se descarte la posibilidad de una legítima defensa, pero el hecho de descartar una legítima defensa no significa aún que la conducta sea punible. Okay. Hay otras circunstancias que legítima defensa, pero que también excluirían la punibilidad. Y a riesgo, aunque nosotros vamos a coincidir ya con la tranquilidad de verlo por televisión, de que ya no corría peligro la vida de la persona asaltada, pero el guardia en ese momento su percepción no fue esa, sino que efectivamente corría peligro la vida de la asaltada. En ese caso, si objetivamente no corría peligro, descartaríamos una legítima defensa. Bien. Interesante, don Dante, ¿verdad? Muy interesante. De todas maneras, no vamos a poder charlar así otro rato con Ricardo porque está en movimiento y entendemos, porque va a estar con un compromiso, se estará yendo a algún lugar, pero se entiende, don Ricardo, básicamente, es probable, las imágenes tampoco, don Ricardo, muestran todo, porque es probable que los asaltantes aún tengan en forma amenazante, digamos, un arma en la mano. Solamente los testigos van a poder aportar, digamos, más datos de lo ocurrido. Pero insisto nomás, don Ricardo, legalmente uno puede defender, o sea, un abogado puede tomar el caso del guardia y tener argumentos como para sustentar de que el hombre actuó en buena forma dentro de las normas que rigen nuestro país. Sí, como te dije, la legítima defensa es una circunstancia que excluye la antijuricidad, pero no significa que sea la única hipótesis
para, digamos, descargar que haya habido un error. O sea, en primera cuestión, yo no, porque no tenemos todos los detalles del asunto. Vamos a suponer que había riesgo para la vida de la asaltada. Claramente estamos ante una causa de justificación que sería la legítima defensa. Si ya no había peligro para la vida, hay que evaluar qué es lo que el guardia se representó. Porque si el guardia se representó que aún había peligro, entonces entra en consideración, según una parte de la doctrina, un error de prohibición, según otra, un error de tipo en cuanto a interpretar que aún se está ante una causa de justificación. Te pongo un ejemplo. En un descampado, en la oscuridad, te vas a cruzar con alguien y hace una demanda que va a extraer un arma. Y por supuesto, vos que portás también una, en la creencia de que el otro te va a disparar, desenfundás primero la tuya y le disparas. Claramente no hay una legítima defensa porque objetivamente no había un peligro para vos, pero subjetivamente, es decir, desde tu perspectiva, ese sujeto iba a desenfundar un arma y te iba a disparar. Entonces, esa situación se trata, por una parte de la doctrina penal, como un error de prohibición. ¿Por qué un error de prohibición? Porque Dante cree que está actuando en legítima defensa porque cree que el otro le va a agredir. Y otros es un error de tipo. Independientemente, una u otra solución, ambas excluyen la punibilidad de Dante en ese ejemplo. Entonces, no es una legítima defensa, pero no significa que Dante vaya a ir preso. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que analizar y para eso hay que tener todos los detalles. Don Ricardo, como siempre, muy amable, muy gentil en atendernos y darnos a comprender todas estas cuestiones que a veces se nos hace un tanto difícil, sobre todo comunicar a nuestros oyentes y televidentes. Buenas tardes, don Ricardo, muchas gracias. Buenas tardes, Dante, y saludos a ti y a la audiencia. Gracias. Ricardo Presa, abogado constitucional. Él, insisto, el señor todavía no habló. Sería interesante hablar. A mí se me hace, háganse la idea, el hombre a mí se me hace que tiene un arma, llega, le amenaza a la señora, le quita algo y al retirarse se va, uno no sabe, el mismo, el que estaba amenazando con el arma, va a disparar o hace este giro o así, o amenazado donde sea, sí. Porque uno va al mando de la moto y el otro es el que perpetra el asalto, como ocurre casi siempre. Así operan los motochorros, uno conduce y el otro se encarga de amenazar, de perpetrar, de asaltar, y luego generalmente en la huida solemos ver que gira y sigue amenazando. Se mueven, capaz algo de esto pudo haber ocurrido. Las cámaras estas, las que hasta el momento no llegaron, nos muestran todo eso. Además se nota que va un tanto oscuro, sobre todo hacia las calles, ¿verdad? El hombre, el guardia, lo que hace es, al ver eso, salta. Supongo que estaba o parado, salta con el arma en mano y cuando va escapando el hombre empieza a disparar. Bueno, ahí ya escuchamos la queja de algunos compañeros de trabajo, sí. Algún testigo que decía, nos parece injusto que ahora el señor, que nos parece que estaba para eso, claro, para reaccionar en casos como estos, ahora esté procesado por algo así como lo están haciendo. ¿Sabes qué le quería preguntar al abogado? Pero sabemos que ya era un poco difícil la comunicación. Era eso que mencionaste hace rato. ¿Sí influye o no los antecedentes de estos dos motoasaltantes, el fallecido y el herido? Si eso influye o no en el caso o no se tiene en cuenta eso, ¿verdad? Porque me parece que también podría ser clave. Supongo que sí, yo pongo, ¿verdad? Porque ellos estaban protagonizando un atraco y hay registros de eso, hay registros fílmicos. O sea, una cosa es que vos tengas antecedentes y te vas caminando por la calle y te meten un tiro y dice, bueno, pero él luego tenía un antecedente. No, ellos tenían ese antecedente que mencionamos. Uno de ellos incluso tenía orden de captura por matar a su hermano. Entonces, encima de eso, ellos estaban consumando un atraco. Otro no, sí. ¿Verdad? Y ahí en ese menester, en ese trabajo que estaban haciendo, son baleados. Encima, lo que decían ustedes, ¿verdad? Falta saber solamente un examen forense para saber de qué murió el hombre, el que resultó herido, cae y le atropella ahí, porque al caer en la ruta venía un auto, le choca. El otro herido va corriendo, escapa y horas después lo encuentran en una casa así muy precaria. Estaba agonizando el hombre y después fue llevado. Hay que ver, también chequear cómo está la situación.